La Junta de Supervisión Fiscal presentará mañana en la isla la plataforma de proyectos críticos de infraestructura, según establece el título 5 de la Ley Promesa. Mientras, una moción para que se investiguen las causas de la crisis financiera en la isla, específicamente el rol de los bancos en esta crisis, fue atendida hoy por la magistrada Judith Gale en el Tribunal de Boston. Sobre el impacto y las posibles repercusiones de esta moción radicada por el Comité de Acreedores No Asegurados del Gobierno, conversamos a fondo con el analista José Enrico Valenzuela. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches al público televidente. Interesante los argumentos que se han visto hoy en Boston por parte de esta petición del Comité de Acreedores No Asegurados. Si la determinación de esta jueza no es favorable para los bancos involucrados, esto no va a terminar aquí. Bueno, no necesariamente. La juez está tratando de llegar a cualquier punto medio en términos de lo que es una mediación y hay que explicar, porque el caso aparenta ser de que está en el Tribunal de Primer Circuito en Boston y la realidad es que no. Es que la juez a cargo, Taylor Swain, la juez que está a cargo del caso aquí en Puerto Rico. Taylor Swain, exacto. Correcto. Ella le delega esto a una magistrado, que es un juez de menor jerarquía, que lo que es un Article 3 Judge por la Constitución Federal, que es la juez. Así que le delega esta asignación a la magistrada en el Tribunal de Distrito en Boston para que llegue o trate de llegar a una mediación o claro, un porque entendido. Esta jueza que preside el caso tiene un equipo de trabajo, porque es un caso bien complicado y ahí es que estás explicando que le delega este asunto en particular a esta jueza. Correcto. Esta petición que hacen es bien sencilla. Es abrir los libros y asignar a un ente independiente, que es una persona perito en la materia, que pueda investigar y rendir un informe como cualquier perito para determinar cuál de esa deuda se entiende que fue emitida de forma ilegal o con alto riesgo, sin algún tipo de protección para propósitos de fuentes de repago y o también que se haya hecho sabiendo o a sabiendas de que el gobierno jamás iba a poder pagar los intereses que estaban consignados en esa transacción. Hay que partir de la premisa también de que esta forma y manera de operar lo que es la industria de los bonos y la deuda no está regulada necesariamente. Hay muchos huecos, muchos loopholes, pero en el carácter privado, en el carácter público, que fue como lamentablemente se utilizaron las corporaciones públicas, entiendas energía eléctrica, acueductos, carreteras, entre otras, para llegar a estos acuerdos con los bonistas y seguir emitiendo deuda, como no estaba regulado necesariamente por las entidades privadas como el SEC y otras más, pues se dieron este tipo de situaciones que al día de hoy no se explican, ni se entienden, ni mucho menos se justifican el por qué con unos intereses tan altos se seguía emitiendo deuda. Y eso es lo controversial de todo esto, porque todos sabemos que los intereses que estaban envueltos y los que todavía están en las deudas de estas corporaciones públicas son totalmente impagables. No hay manera de llegar a un punto medio y además tampoco se entiende el por qué la oposición tan grande de los bancos y de las entidades financieras que están envueltas, sin particularizar a nadie, de no querer que se abran los libros y se investigue. ¿Por qué no desean que esto ocurra? ¿Por qué el gobierno entrante derogó el comité que se había creado para investigar la deuda? ¿Por qué la propia Junta de Control Fiscal al principio se opuso y ahora están dispuestos a llegar a un punto medio para investigar lo que ocurrió con la emisión de esa deuda? Hay muchas interrogantes. Yo entiendo que la petición de estos acreedores, que aunque no están garantizados, porque no están constitucionalmente garantizados, tienen todo el derecho de exigirlo. Y más aún, también me sorprende que la misma noticia reseña que la Autoridad para el Financiamiento, que era lo que antes el Banco Gubernamental, claro, se oponga a este tipo de investigación o a este tipo de saber qué pasó con la deuda y por qué se emitió, argumentando precisamente de que eso le limita los poderes al gobierno, que eso cae dentro de los poderes del gobierno. Pero si precisamente fue ese mismo gobierno el que dijo que no estaba interesado en auditar la deuda y a su vez elimina el comité que se había creado por la administración anterior. Habiendo tantas partes finalmente involucradas en este caso y la banca involucrada, por eso le planteaba que esto no va a terminar aquí. Probablemente esto llegue al Tribunal Supremo de Estados Unidos porque los afectados o los que quizás no quieren que se sepa todo lo que ocurrió van a hacer todo lo posible por litigar este caso hasta el final. Aquí hay muchos intereses envueltos, muchas personas del gobierno entrante y saliente y que ya no están tampoco en el gobierno, que tuvieron
algo que ver con esta situación. Así que aquí se va a tratar de hacer todo lo posible por la banca y por estas instituciones privadas de que no se establezca, de que no se aclare nada. Ahora bien, pasaría entonces a la jueza a decidir y entonces eventualmente el Tribunal de Apelaciones en Boston y probablemente el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Claro que sí. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Amigos, pasamos con Ramón Enrique. Y tras la pausa, diversas organizaciones protestan frente a la Junta de Calidad Ambiental contra el depósito de las cenizas, mientras el tribunal discute solicitud de mandamus para ordenar a esta agencia la entrega de documentos relacionados a dicha práctica.